Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy nos seguís acompañando a visitar la isla de La Palma en el archipiélago canario y en concreto comenzamos nuestra ruta aquí en el Parque Arqueológico El Tendal. Así que si te interesa, quédate porque empezamos. Comenzamos aquí nuestra ruta, nuestro vlog, y vamos a ir recorriendo también algunas de las zonas de la isla de La Palma que nos quedaban pendientes. Ya visteis algunas en otro vlog, os las dejo por aquí y nada, comenzamos a ver qué tal. Bueno, pues ya estamos aquí en el Parque Arqueológico El Tendal, uno de los puntos que sí o sí había que visitar de la isla de La Palma. Ahí está la cueva del Tendal, a la que ahora visitaremos y bajaremos. Vale, a ver, pues desde aquí, aunque ahora vamos a bajar y nos lo va a explicar el hombre, pero lo podéis ver perfectamente. Ahí está la cueva de El Tendal y ahora os haré un poquito de zoom para que veáis las casas, cómo están dentro. Esa cueva, la cueva del Tendal, fue la primera en poblarse. Ahí es donde vivían, donde se refugiaban, pero luego la abandonaron según los restos. Probablemente la hipótesis es porque hubo unas fuertes lluvias que inundaron toda esta zona del barranco, entonces abandonaron la cueva y pasaron a vivir en cabañas en la superficie de la ladera de la montaña. Y también se pueden observar otras cuevas. Esta de aquí, por ejemplo, bastante grande, esta era funeraria, y al lado hay otra pequeñita que desde aquí no se puede apreciar bien, que también se considera funeraria, pero se cree que se utilizaba para enterramientos de personas más emblemáticas y más importantes en la comunidad. Y en realidad esa cueva, esta de aquí, es un tubo volcánico que se conectaba con otra cueva que hay aquí. Lo que pasa que la erosión ha provocado que se caiga gran parte de la pared, entonces pues ya no está conectada. Y la otra cueva que estaba en esta zona conectaba con el otro lado de la montaña y la utilizaban como túnel, como pasaje para ahorrar tiempo y al final pues también hacerlo de manera más protegida respecto a la inclemencia del tiempo. Y nada, ahora vamos a bajar y el hombre el guía nos va a explicar un poquito mejor todo. Y esta comunidad que vivía aquí eran los benahorites o benahoritas. Y se cree, no se sabe muy bien el origen, pero se cree que lo trajeron o bien los romanos o alguna otra sociedad que estaba un poquito más avanzada, y pertenecían eran habitantes de Marruecos, de la parte norte, en concreto de los bereberes. Pero se desconoce realmente el motivo por el que los trajeron aquí a la isla, pero sí que se sabe que todas las islas de Canarias, todo el archipiélago, sí que estaba habitado por estas personas. Y aunque se desconoce, como digo, pues el motivo por el que los trajeron aquí. Y me resulta muy curioso porque esto fue hace unos 2500 años, cuando se estima, 2500, 3000 años cuando se estima que los trajeron. Y esto fue ya conquistado hace 500 años. Y realmente este centro es súper nuevo porque se inauguró en 2019, así que si venís aquí a La Palma tenéis que venir a verlo porque merece mucho la pena. A mí me está encantando, la verdad es que los 3 centros de interpretación, el que nos queda y los 2 que ya hemos visto, yo creo que merece la pena y son un must si venís aquí a la isla. Nada, ahora vamos a bajar a que nos terminen de explicar y ver un poquito la cueva más de cerca. Antes de pasar a conocer un poquito más de cerca la cueva del Tendal, visitamos el centro de visitantes porque recoge muchísima información, tanto de las investigaciones que se han desarrollado en la cueva del Tendal, que está situada en este barranco de San Juan, en Los Galguitos. También podemos encontrar información del primitivo cantón de Adeyahamén, actualmente San Andrés y Sauces, y aprovechar y conocer también sobre el entorno natural y las creencias y un poquito conocer más sobre la vida
de las personas que habitaban en esta cueva, los benahoritas, de los que también os voy a ir hablando ahora un poquito más. Además, en este centro de visitantes hay piezas arqueológicas originales que se han encontrado en la cueva y en los alrededores, y hay paneles explicativos y audiovisuales, como vais a ir viendo, y también un pequeño documental científico y algunos vídeos mapping del parque arqueológico. Así que es muy interesante y os recomiendo que lo visitéis antes de pasar a conocer toda la cueva. Ya estáis viendo algunos de estas piezas arqueológicas originales que os comentaba. Y para que más o menos hagáis una idea de la cultura de estos habitantes de la cueva del Tendal, de estos benahorites, ellos se dedicaban a la agricultura. Se han encontrado restos de cereales, pero también se han encontrado pequeños como instrumentos y pequeños restos de peces, lo que indica que también pescaban y se alimentaban de la pesca. Otra de las actividades que hacían era la ganadería, porque se conoce que estos habitantes, aparte de pescar, también tenían ganado, por lo que la civilización que los trajo también les aportó este alimento. Y aquí veis una réplica de algunas de las pinturas o de las marcas que se encontraron en la cueva de El Tendal. Para que os hagáis una idea del tamaño de la cueva, tiene más de 60 metros de ancho, es totalmente natural, es una cueva natural y tiene unas condiciones de habitabilidad muy buenas que gracias a ello fue el motivo por el que estos benahoritas eligieron este lugar para vivir. Se cree que eran una veintena más o menos de personas. Y esta cueva no solo estaba habitada ella sola, sino también se completaba con numerosas cuevas distribuidas alrededor en ambas vertientes del barranco. Mínimo 27 cuevas de habitación y también asentamientos superficiales, pequeñas cabañas que os he comentado al principio, 3 necrópolis y una pequeña zona con los grabados rupestres que habéis visto antes. El látex de la dulce, con eso hacían un chicle, básicamente exponiéndolo al sol, que cuando lo masticaban, pues claro, eso como tiene propiedades anestésicas, eso les aliviaba el dolor de las muelas picadas. Sin embargo, el de la amarga es más tóxico y venenoso y ese ya lo usaron para pescar, básicamente. Son también en plantas endémicas de aquí de Canarias. Aquí en La Palma, solo en La Palma tenemos más de 40 especies, las endémicas. Y son una especie de suculentas que las flores que echan son muy llamativas y las hacen una de las plantas pues, más fotografiadas por los turistas que nos visitan. Pasa que la época de floración suele ser diciembre, enero. Por aquí tenemos al barbusano, que es también una especie endémica de la región macaronésica. Y también estuvimos viendo especies del género Opuntia, que aunque no es endémica, pero se trajo desde México para el cultivo de la cochinilla, aunque ahora mismo ya está en desuso. Sí, tenían el mar cerca para ir a pescar, a marisquear. También es una cueva también, al estar cerca de la costa, aquí la temperatura en Canarias, cuanto más esté cerca de la costa, más estable y cálida es a lo largo de todo el año. Y si a ello le añadimos que antiguamente bajaba un pequeño arroyo por delante de la cueva, pues prácticamente lo tenían todo. Por eso los arqueólogos creen que esta cueva pudo haber sido de las primeras cuevas ocupadas por estas tribus cuando llegaron a la isla por primera vez. Aquí podéis ver en esta Opuntia la cochinilla del carmín que os comentaba antes, que es un pequeño insecto originario de México que es parásito de los cactus del género Opuntia. Y antes de la aparición de los colorantes sintéticos se criaba en estas plantas para obtener el colorante rojo carmín, también llamado grana cochinilla, pero actualmente, pues como digo, ya está en desuso. Pero si nos retrocedemos de la conquista para atrás, ahí no había ninguna construcción, pero la cueva sí estaba exactamente igual que como la veis hoy en día. O sea, es una cueva 100% natural, que se formó hace muchísimos miles, cientos de miles de años.
Se sabe que la única construcción que los aborígenes hicieron delante de la cueva fue una barandilla de 1 metro de alto, como esta más o menos. Y la cueva que está más a la derecha fue usada como una especie de despensa, donde ellos depositaban pues, todo lo que ellos pues, trabajaban. También se usaba como descuartizamiento de animales y los restos que ellos comían también. A la misma vez también era como de basurero, ¿sabes? Y lo iban depositando todo ahí. Luego ese cactus, por ejemplo, sí es endémico de aquí de Canarias, que es el cardón. A la izquierda del cactus está la entrada del tubo volcánico que conecta con el siguiente barranco que está al otro lado. Y a la derecha del cardón podéis ver que la pared tiene como un canalón. Pues ese canalón es lo que queda del tubo volcánico original que en el pasado conectaba aquella cavidad con la otra que está justo ahí, donde veis que el canalón ya sé como que hay un dique ahí. Es la sabina canaria, es otro árbol endémico de aquí de Canarias, que hoy en día es muy raro, porque sufrió mucho la deforestación después de la conquista. Pues ese árbol era, como digo, el árbol más sagrado de los aborígenes. Cuando tenían que hacer rituales como la momificación, cogían ramas de ese árbol, las ponían en el suelo, hacían una camilla que ellos llamaban chajasco, donde ponían el cuerpo encima antes de proceder con él. La técnica del mirlado, que es como se conoce la técnica de la momificación. Se cree que el lagarto gigante de la palma, los aborígenes contribuyeron a su extinción, porque ellos se alimentaban mucho del lagarto gigante. Y también se alimentaban de aves, de murciélagos, de peces del mar, como ya les expliqué. Palmera datilera, pero sabemos que los aborígenes los consumían también. Y las hojas de la palmera las usaron para techar las cabañas de piedra, claro, que luego construyeron arriba cuando emigraron tras la supuesta gran riada. Pues visita terminada, la verdad es que me ha gustado un montón y me ha sorprendido porque no conocía este centro o no lo tenía dentro de los puntos que sí o sí había que visitar y nos ha sorprendido muchísimo. Y me parece increíble como al final pues el ser humano durante muchos años ha ido llegando a todos los rincones del planeta. Y ahora nada, nos vamos a coger el coche ya porque la verdad que se nos ha ido bastante tiempo en este centro y vamos para el siguiente sitio, ahora veréis cuál es. Esta zona en la que nos estamos adentrando ahora es el Parque Natural de las Nieves y vuelve a ser impresionante de verde, impresionante de bonito. Estoy disfrutando muchísimo todos los paisajes, tanto de esta isla como de las anteriores. Este parque natural tiene una superficie de más de 5.000 hectáreas y abarca 3 municipios, el de Punta Llana, el de San Andrés y Sauces y el de Santa Cruz de la Palma. Y además de ser parque natural, está incluido en la Red Natura 2000, ya que es zona de especial conservación y zona de especial protección para las aves. Estamos ahora en el punto de información ambiental de Los Tilos, en el Parque Natural de las Nieves, y mirad la pared de piedra vertical que tenemos. No sé si la podéis llegar a apreciar, es impresionante. Y no os imagináis cómo huele, siempre lo digo, pero huele súper bien. Es que el olor a campo, a tierra mojada, a vegetación, me transmite un montón de calma, un montón de paz. Me hace sentir que estoy en casa. Increíble, mirad los helechos. Todo eso de ahí enfrente son helechos. Estamos en un barranco, estamos entre dos paredes verticales. Así que ya os podéis imaginar pues, el grado de humedad que hay aquí en esta parte y lo grandes que son los helechos. Que puede medir como 2 metros esas hojas. Impresionante. Mirad esta hoja, cómo es de grande, es enorme. Ya estamos por aquí en el punto de información ambiental de Los Tilos. Mira, aquí te indican los años que tiene este árbol en función de los anillos. Lo que indica parece que es de 1966 aproximadamente. Madre mía.
La hiedra que hay aquí en Canarias no es la Hedera helix que conocemos, que tenemos allí en Andalucía, sino que esta es Hedera canariensis. Es endémica de aquí. Mirad qué hojas más grandes también tiene. Y bueno, el comportamiento es similar a la hiedra que tenemos allí. Que mirad, las hojas son bastante grandes. Aquí el agua rezuma por todos los rincones. Hay varios senderos para hacer, pero el mirador, que es muy recomendable, es bastante largo y hoy pues no nos viene bien hacerlo. Vamos a hacer el de la ruta de la cascada, el sendero de la cascada. Una parte de la ruta de este sendero hacia la cascada es por este túnel y Fernando opina que esto es un tubo volcánico. Yo la verdad que no lo sé, pero no nos extrañaría nada porque mirad, aquí estamos ya en las bocas. Esto es impresionante. Allí está la cascada al fondo, vamos a ir a verla. Mirad qué chiquitito se nos ve a las personas para que os hagáis una idea de la magnitud del sitio. Impresionante. Qué bonito. Vamos a ver si nos podemos acercar un poquito más a la cascada. Ahí la podéis ver. Y después de visitar esta cascada en este bosque de laurisilva, que la verdad que era espectacular y que os recomiendo mucho que visitéis si venís a La Palma, cogimos de nuevo el coche para dirigirnos hacia el observatorio del Roque de los Muchachos y el mirador del Roque de los Muchachos. Bueno, pues ya estamos con el estómago lleno y vamos ahora para el Roque de los Muchachos, donde están localizados gran parte de los telescopios de distintos países, ya que esta zona es una reserva Starlight. Eso quiere decir que la contaminación lumínica es muy baja y por tanto un buen sitio para poder observar. Gira a la derecha hacia carretera al Roque de los Muchachos. Si podemos ver algunos de los telescopios de cerca desde la puerta y luego vamos a ir a visitar el centro de interpretación, que dicen que está súper bien, así que a ver qué tal. Pero la verdad yo de esto no tengo mucho. Gira a la derecha hacia carretera al Roque de los Muchachos. Va a estar súper interesante. El mirador del Roque de los Muchachos está en la cima de la isla de La Palma y es uno de los lugares del mundo con mejor cielo para la observación astronómica. Es impresionante, ahora lo vais a ver, porque se ve una gigantesca caldera volcánica de 1500 metros de profundidad. Increíble, mirad. Desde aquí se ven los 3 Magic Telescopes y aquí tenemos el gran telescopio de Canarias. Es impresionante con el mar de nubes detrás. Impresionante el gran telescopio de Canarias. Y hay hasta 12 telescopios aquí en esta zona. Este es el telescopio Nazionale Galileo y es de propiedad italiana. Ya hemos llegado a lo que es propiamente el Roque de los Muchachos y esto impresiona muchísimo. Aquí podéis ver algunos de los telescopios que son impresionantes y el mar de nubes. Y no os imagináis, estamos creo que a 2500 metros más o menos. Impresiona muchísimo.
Y si os fijáis, porque aquí como veis no está todo completamente cubierto de nubes, podéis ver el mar justo debajo de ellas, pero no tuvimos mucha suerte y en el otro lado sí que se ve todo completamente de nubes y no podemos ver el resto de las islas. Mirad, para que os hagáis una idea, nosotros estamos aquí arriba, ¿no? Y estamos justo en el límite del Parque Nacional de la Caldera de Taburiente, que es toda esta cuenca de aquí. O sea que estamos justo en el límite norte. Y del norte, de donde estamos nosotros hacia el sur, todo eso es Parque Nacional. Se puede llegar andando hasta allí, aquí, que hay un mirador. El camino es bastante peligroso. De hecho hay carteles por toda la zona que lo anuncian, pero sin duda las vistas son espectaculares. Mirad las nieblas cómo se meten en todas las oquedades de las rocas, y allí al fondo, no sé si lo veis, aquí está el Teide. Ahora lo podéis ver mejor. Después de ver estas vistas tan impresionantes en este lugar tan especial, nos fuimos para el centro de visitantes del Roque de los Muchachos para aprender un poquito más sobre astrofísica y sobre estos grandes telescopios que hay aquí en esta reserva de la biosfera. Ya estamos por aquí y podemos ver los 12 telescopios. A unos 130 kilómetros. Puesta de sol, y pongamos a prueba hasta dónde conseguimos ver observando el espectacular cielo estrellado a simple vista. Podemos ver con nuestros ojos rocas y océano. Aunque sin mucha dificultad, todavía podremos ver algo más lejos. Hacia el noroeste es posible observar un objeto difuso. No es una estrella, ni un planeta. Se trata de la galaxia de Andrómeda, a unos 2,5 millones de años luz. Es el objeto más lejano que podemos ver a simple vista. Desde un lugar privilegiado como es el Roque de los Muchachos, sin ayuda de telescopios, vislumbramos unas 6.000 estrellas, hasta 5 planetas y alguna galaxia, entre otros objetos. Me gustó muchísimo este centro de visitantes porque además de estar en el entorno paisajístico tan especial en el que se encuentra, a 2.426 metros de altitud concretamente, alberga en su cercanía uno de los observatorios de astrofísica más importantes del mundo. Y me gusta porque además es un centro en el que pasamos un montón de rato porque tiene muchísimos recursos y es muy interactivo. En esta sala primera de bienvenida, que es la que estáis viendo, hay maquetas de los 12 telescopios que encontramos en esta zona, en esta reserva Starlight. Y además puedes ver, mediante esta manera tan interactiva, cómo son cada uno de ellos por dentro, cómo son cuando abren la cúpula, y puedes ver imágenes que toman información sobre qué tipo de imágenes son capaces de captar. Y la verdad es que está muy interesante y estuvimos bastante rato en esta parte, pero aprendimos muchísimo y la verdad que es muy curioso si no tienes mucha relación con esta temática. Y después también tiene otras 3 salas, una de ellas descubre y habla sobre el archipiélago canario y por qué motivos se ha elegido este lugar y es tan especial y tan estratégico para albergar los telescopios más importantes del mundo. Luego, otra de las salas habla sobre la ciencia, sobre la física y sobre el universo y cómo hasta dónde sabemos o hasta dónde se ha conocido a día de hoy con las herramientas y con el desarrollo científico que tenemos. Y la sala 3
habla sobre el municipio que acoge el centro de visitantes y habla sobre las tradiciones, la forma de vida de la gente que habita aquí y sobre el patrimonio natural y cultural. Así que me parece que es un centro de visitantes súper completo y que me gusta porque realmente te aporta información y te hace aprender cosas nuevas, y eso me cuesta a veces encontrarlo en los centros de visitantes que visito, y sin embargo todos los centros de visitantes que visitamos en La Palma se nota que estaban diseñados con mucho cariño y con ganas de que el visitante realmente aprenda algo y se lleve una sensación buena, agradable y de la visita, ¿no? Y entonces la verdad que fue increíble. Aquí estáis viendo, por ejemplo, esas réplicas de meteoritos, que era algo bastante curioso y que yo no había visto en ningún otro sitio. Y también, aunque ahí no lo saco, pero había una zona de realidad virtual que estaba también bastante bien. Y como veis aquí, también a través de la tecnología, puedes conocer más información sobre los paneles que había en pantalla, en concreto más información sobre los planetas del sistema solar. Y también aprendimos sobre las distintas constelaciones y sobre las reservas Starlight. Es importante esta figura, ya que una reserva Starlight es un espacio natural protegido que establece un compromiso por la defensa de la calidad del cielo nocturno y el acceso a la luz de las estrellas, y tiene como función una reserva Starlight la preservación de la calidad del cielo nocturno y de los diferentes valores asociados, que pueden ser culturales, científicos, astronómicos, paisajísticos o naturales. También, por si no lo sabíais, os cuento esta curiosidad, y es que desde 1988 este observatorio dispone de una ley para la protección de la calidad del cielo, siendo así la primera reserva Starlight mundial certificada por la Reserva Starlight y reconocida en 2012 como destino turístico Starlight. Así que digamos que es como un icono para la astrofísica y para el astroturismo este lugar, porque de hecho aquí se ha consolidado un evento que es el Astrofest. Bueno, pues hemos pasado por el hotel para ducharnos y arreglarnos un poquito más, porque nos vamos para La Palma para conocer la capital de la isla y poder verla un poquito antes de irnos, porque ya nos vamos en poco. Y nada, os voy a enseñar un poquito el hotel. La verdad que está súper bien, tiene la zona exterior con piscina, bueno, son apartamentos y está muy muy bien. Al final no hemos pisado la playa, porque sí que es verdad que queríamos ver sobre todo naturaleza y sitios más típicos de la isla, porque como al ser la primera vez que veníamos a verla, pues hemos preferido optar por esas opciones, como el parque arqueológico que hemos visto esta mañana, y bueno, al final el parque nacional, la zona de los telescopios y el observatorio astronómico. Así que las playas pues no las hemos pisado, aunque tampoco apetece mucho, porque es verdad que no nos está haciendo nada de calor. Yo creo que esta temperatura y esta fecha es la mejor para venir a ver las islas. Y mirad, para que os hagáis una idea, estamos como a 10 minutos desde nuestro hotel, el apartamento, hasta Santa Cruz de La Palma. Aunque bueno, un poquito menos porque tenemos que alejarnos para poder salir a la carretera principal, pero vamos, que estamos súper cerca. Vale, y para que os hagáis más o menos una idea, esta es la isla, ¿no? Vale, nosotros estamos aquí, vamos a ir a Santa Cruz de La Palma, y hoy hemos estado en esta zona de aquí arriba, en el Roque de los Muchachos, que es el mirador grande y es donde está la zona de la reserva Starlight. Y hemos venido por toda esta parte, por los tiros, y ya luego hemos llegado hasta aquí. Así más o menos pues os situáis un poco. Estos son los balcones colgantes típicos de aquí. Qué buenísimos son. Qué bonito, es que está todo de vegetación. Súper bonitos.
porque estamos en la Plaza de España y es considerado el mejor conjunto renacentista de todo el archipiélago de Canarias. Bueno, pues vamos a sacar los billetes ya para el ferry de mañana con Fred Olsen. Hay dos compañías, Fred Olsen y Armas, y nosotros estamos viajando con ella. ¿A Palma? Buenos días, ¿cómo estáis? Bueno, ayer ya no despedí el vídeo y me quería pasar por aquí para cerrarlo y despedirme, porque hoy ya comenzamos nuevo día aquí en la isla de La Palma y comenzamos nuevo vlog. Así que nada, la verdad que estuvimos dando un paseo por la capital y tomando algo por en algunos bar y ya pues no hicimos nada más y luego ya nos fuimos a dormir y la verdad que esta noche he dormido súper mal, he tenido como un montón de pesadillas, no sé por qué, yo creo que es porque cené y no estoy muy acostumbrada, pero hoy ya me he levantado con energía, motivación y nos espera un día muy bonito por delante, pero eso ya lo veréis en el siguiente vídeo. Así que nada, espero que os haya gustado mucho este vlog y hayáis descubierto un trocito muy interesante de esta isla. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta entonces, cuidaros mucho, a vosotros, al planeta y sed felices. ¡Chao!